La estación espacial flotaba en la oscuridad del espacio profundo. No había estrellas cerca, solo el vacío negro y frío que se extendía por todas partes. Abajo, muy lejos a través de las ventanas gruesas, se podía ver un planeta muerto. Era un mundo gris sin vida, cubierto de polvo y cráteres. Era un recordatorio silencioso de las guerras pasadas que habían destruido muchos sistemas. Esta estación era un lugar neutral. Aquí, muchas especies diferentes se reunían para hablar de paz y comercio. Pero la paz siempre era frágil en este sector. El aire dentro de la estación era reciclado y olía a metal limpio y aceite. Las luces blancas brillaban en el techo largo del pasillo principal. Era un camino muy largo hecho de paneles grises pulidos. Jack Miller caminaba por el centro del pasillo. Llevaba una chaqueta vieja de color verde oscuro que había visto mejores días. No tenía insignias en la ropa. No había banderas en sus hombros ni nombres en su pecho. Parecía un hombre normal, quizás un comerciante cansado o un viajero sin dinero. Sus botas hacían un sonido suave contra el suelo. Pac, pac, pac. Su ritmo era constante y tranquilo. No tenía prisa por llegar a ningún lado. Sus manos estaban dentro de los bolsillos de su pantalón negro. Su cara mostraba calma absoluta. Tenía cabello corto y castaño, un poco desordenado. Sus ojos miraban hacia adelante, sin distraerse con las tiendas o los aliens que lo miraban con curiosidad. Muchas personas estaban en el pasillo en ese momento. Había seres de muchos planetas diferentes. Algunos eran altos como árboles, otros eran bajos y anchos. Algunos tenían piel azul brillante, otros tenían escamas verdes. Todos se movían a los lados cuando Jack pasaba cerca. No lo hacían por miedo evidente, pero sentían algo diferente en él. Había un silencio alrededor de Jack. Era como si el aire se apartara para dejarlo pasar sin resistencia. Él no miraba a los lados. Solo seguía caminando hacia la sección de embarque principal. Su presencia llenaba el espacio sin que le hiciera ruido. De repente, un grupo de personas bloqueó el camino completamente. Eran guardias altos con armaduras brillantes de color plateado. Llevaban armas largas en las manos que parecían pesadas. Detrás de ellos estaba una mujer alienígena muy importante. Era la princesa Lyra del Imperio Krell. Ella era muy alta y su piel tenía un tono violeta suave que brillaba bajo las luces. Llevaba un vestido largo con detalles de oro puro. Una corona pequeña flotaba sobre su cabeza gracias a la tecnología avanzada. Ella miraba a Jack con ojos grandes y amarillos. Su expresión era de puro orgullo y poder. Lyra levantó una mano con guantes blancos de seda. Los guardias se detuvieron en seco al instante. Jack también se detuvo. No hubo ruido de frenado, solo se quedó quieto como una estatua de piedra. La princesa dio un paso hacia adelante con gracia. Sus guardias apretaron sus armas con fuerza. El sonido del metal chocando se escuchó en el pasillo silencioso. Lyra miró a Jack de arriba a abajo lentamente. Ella vio la ropa simple y vieja. Vio la falta de respeto en su postura relajada. Para ella, eso era un insulto directo. «Un minuto, humano», dijo ella con orgullo. Su voz sonó fuerte y clara en el pasillo. Todos los aliens cercanos se callaron para escuchar. Era raro ver a un humano en esta sección VIP. La mayoría de los humanos se quedaban en sus propias naves comerciales. Lyra sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de superioridad absoluta. Ella creía que su imperio era el más poderoso de toda la galaxia. Para ella, los humanos eran niños que acababan de aprender a caminar entre las estrellas. No merecían estar en su camino. Lyra cruzó los brazos sobre su pecho con elegancia. Sus guardias esperaban una orden para actuar. El aire se sentía pesado y eléctrico. La tensión crecía como una tormenta eléctrica antes de la lluvia. Jack no se movió ni un milímetro. No puso sus manos en el aire. No mostró miedo en su cara. Simplemente la miró a los ojos fijamente. Eso molestó mucho a la princesa. Nadie la miraba así sin permiso previo. Ella estaba acostumbrada a que todos bajaran la cabeza cuando ella llegaba a una habitación. «Tú no deberías estar aquí», dijo Lyra. Su tono era frío como el hielo del espacio exterior. «Este sector es bajo protección total del Imperio Krell. Los humanos no tienen permiso para caminar solo sin escolta». Ella hizo una señal pequeña a sus guardias con los dedos. Dos de ellos dieron un paso hacia Jack amenazante. Las puntas de sus armas brillaron con luz azul intensa. Era una advertencia clara y peligrosa. Si Jack se movía mal, ellos dispararían sin dudar. Jack suspiró suavemente. Fue un sonido muy bajo, pero Lyra lo escuchó bien. Ella entrecerró sus ojos amarillos con furia. «¿Te atreves a suspirar frente a mí?», preguntó ella.
Su voz subió de tono notablemente. Algunos observadores se escondieron detrás de las columnas de metal. Sabían que los Krell eran peligrosos y violentos. No querían estar cerca si había violencia repentina. Jack sacó una mano del bolsillo lentamente. Solo la sacó para rascarse la barbilla con pensamiento. No fue un movimiento rápido ni agresivo. Fue lento y deliberado. La princesa sintió que su autoridad era desafiada abiertamente. Ella era la hija del Emperador Supremo. Su palabra era ley en muchos sistemas estelares. Pero este humano no actuaba como un súbdito común. Actuaba como si él fuera el dueño del pasillo y la estación. Lyra dio otro paso adelante con determinación. Ahora estaba muy cerca de Jack. Podía ver las líneas pequeñas en la cara de él. Parecía cansado, como alguien que ha visto muchas cosas difíciles en la vida. «Voy a hacer una pregunta», dijo Lyra. Su voz era ahora una amenaza suave y peligrosa. «¿Eres un espía? ¿O eres un soldado perdido? Si mientes, mis guardias te reducirán a cenizas aquí mismo». La luz de las armas era más brillante ahora. El zumbido de la energía llenaba el silencio incómodo. Jack bajó la mano de su barbilla con calma. La dejó caer a su lado naturalmente. Su postura no cambió en absoluto. No se encogió de hombros. No se hizo pequeño para parecer menos. La gente alrededor contenía la respiración con miedo. Esperaban ver sangre o fuego en cualquier momento. Esperaban ver al humano correr o rogar por su vida. Pero Jack Miller solo estaba allí, tranquilo, como una roca en medio de un río rápido y furioso. Lyra esperaba miedo en su rostro. Quería ver el miedo en sus ojos claros. Quería confirmar que los humanos eran débiles y cobardes. Quería confirmar que su imperio era superior a todas las especies. Pero los ojos de Jack eran claros y firmes. No había pánico. Solo había una calma profunda que era difícil de entender para ella. Lyra apretó los dientes con frustración. Esto no era lo que ella planeaba para su día. Ella quería una victoria fácil y rápida. Quería mostrar su poder a las otras especies en la estación. Quería que todos vieran cómo ella dominaba a un humano sin esfuerzo. Pero él no se sometía a su voluntad. No decía nada para defenderse. Ese silencio era más fuerte que sus gritos y amenazas. Los guardias miraron a su princesa con duda. Esperaban la orden de arresto inmediato. Esperaban la orden de disparo letal. La princesa respiró hondo para calmarse. Su pecho subía y bajaba bajo el vestido de oro brillante. Ella decidió que necesitaba más información antes de actuar con violencia. Si él era importante, matarlo sería un problema político grande. Si era un nadie, entonces no importaba su destino. Pero su instinto le decía que había algo raro en este hombre. Algo en la forma en que el aire se movía alrededor de este hombre. Algo en la forma en que las luces parecían brillar más cerca de él sin razón. «Voy a esperar tu respuesta», dijo Lyra finalmente. Bajó la mano un poco, pero no bajó la guardia personal. «Tienes 5 segundos para hablar ahora. Si no hablas, te llevaremos a la celda de interrogatorios oscuros. Allí aprenderás modales y respeto». Los guardias ajustaron su agarre en las armas cargadas. El contador mental de Lyra comenzó a bajar. 5, 4. El silencio se hizo más largo y pesado. 3, 2. Jack abrió la boca para hablar finalmente, pero el sonido de las alarmas comenzó a sonar en la distancia lejana. Las alarmas sonaron fuerte en toda la estación. Luces rojas parpadearon en el techo y las paredes. El sonido era agudo y constante, como un grito de advertencia que no terminaba. La princesa Lyra giró su cabeza rápidamente hacia los monitores cercanos. Sus ojos amarillos se abrieron más de lo normal. Algo malo estaba pasando, y ella lo sabía, pero no dejó que eso la distrajera por completo. Aún tenía al humano frente a ella. «No te muevas», le dijo a Jack con voz dura. Sus guardias mantuvieron las armas apuntadas a su pecho. Aunque las alarmas gritaban peligro, Lyra no iba a dejar que este hombre escapara tan fácilmente. Para ella, él seguía siendo una amenaza menor, pero molesta. Mientras tanto, los otros aliens en el pasillo corrían en todas direcciones. Algunos gritaban en idiomas extraños. Otros se escondían detrás de puertas blindadas. El caos comenzaba a crecer como una planta venenosa. Jack Miller no pareció preocupado por las alarmas. No miró hacia los techos ni corrió como los demás. Solo permaneció allí, quieto, con las manos a los lados. Su rostro seguía igual, tranquilo, sin emoción visible. Lyra lo miró con más atención ahora. Había algo en su calma que la molestaba profundamente. ¿Cómo podía estar tan relajado cuando todo el lugar se desmoronaba? «Eres un misterio, humano», dijo ella con sarcasmo.
Luego se acercó un poco más y bajó la voz para que solo la escuchara. Tu especie apenas ha salido de su pequeño sistema solar. No entienden la política galáctica. No conocen las leyes del espacio profundo. Y aún así, caminas aquí como si fueras dueño del lugar. ¿Quién te crees que eres? Jack no respondió de inmediato. En vez de eso, miró hacia una de las ventanas grandes del pasillo. Afuera, en la oscuridad del espacio, algo comenzaba a moverse. Puntos de luz aparecían uno tras otro, formando una línea larga y brillante. Lyra también miró, pero no entendió lo que veía al principio. Pensó que eran naves comerciales normales, pero luego vio el tamaño. Eran demasiado grandes, demasiado silenciosas. Deberías haber revisado los registros de llegada antes de detenerme, dijo Jack finalmente. Su voz era baja, pero clara. No había enojo en ella, solo una especie de tristeza cansada, como si ya hubiera pasado por esto muchas veces antes. Lyra frunció el ceño. ¿Registros de llegada? ¿Qué significaba eso? Ella era una princesa imperial. No necesitaba revisar papeles como un simple oficial de puerto. Sus guardias tenían esa tarea. Pero ahora, al pensar en ello, recordó que sus asistentes habían mencionado algo sobre una llegada especial esa mañana, algo relacionado con la coalición galáctica, pero ella no le había prestado atención. Estaba ocupada planeando cómo humillar a los delegados rivales. No me hables como si fuera una niña, gritó Lyra. Su orgullo estaba herido. No quería admitir que tal vez había cometido un error. En su imperio, los errores se castigaban con la muerte, así que negar era más fácil que aceptar. Sus guardias se tensaron, listos para actuar si ella daba la orden. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz femenina sonó por los altavoces cercanos. Jack, responde. Soy Karen. ¿Estás bien? La voz era humana, clara, firme, pero con un toque de preocupación. Lyra miró a Jack con sorpresa. ¿Karen? ¿Quién era Karen? ¿Y por qué usaba ese tono familiar con este hombre? Jack levantó una mano lentamente, como pidiendo permiso para hablar. Lyra, confundida, asintió sin pensarlo. Jack tocó un pequeño dispositivo en su muñeca. Era un comunicador pequeño y sencillo, casi invisible. Estoy bien, Karen, dijo con calma. Estoy en el sector Gamma, cerca del embarque principal. Hay una situación con la delegación Krell. ¿La princesa Lyra? Preguntó Karen desde la otra línea. Su voz sonaba divertida. Oh, pobre chica. No sabe con quién está hablando. Lyra sintió que su cara se calentaba. ¿Pobre chica? ¿Ella? Ella era la hija del emperador supremo. Nadie la llamaba chica sin consecuencias. Pero antes de que pudiera protestar, ya cortó la comunicación con un toque suave. Tu interrogatorio informal ha terminado, dijo Jack, mirándola directamente a los ojos. Y has aprendido muy poco. Lyra quiso responder con furia. Pero en ese momento, los monitores de la pared mostraron imágenes claras de las naves que se acercaban. Eran enormes. Tenían formas elegantes y armas visibles en cada costado. No eran naves Krell. Tampoco eran humanas comunes. Eran naves de la coalición galáctica. Aliados poderosos que incluso el Imperio Krell respetaba, o temía. Los guardias de Lyra comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos bajaron ligeramente sus armas. El miedo se sentía en el aire. Lyra tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no controlaba la situación. Y todo por culpa de este humano silencioso que no parecía importarle nada. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó ella, esta vez con voz temblorosa. Jack no respondió. Solo sonrió un poco. No fue una sonrisa burlona, sino una sonrisa triste, como si supiera que la respuesta cambiaría todo para ella, y no sería fácil de aceptar. Los pasos de los guardias resonaban débilmente mientras cambiaban de posición, incómodos. El brillo rojo de las alarmas pintaba sombras largas en el rostro de Lyra, revelando por primera vez una grieta en su arrogancia. Afuera, las naves continuaban acercándose, silenciosas e imparables, como el destino mismo. Las pantallas grandes en las paredes del pasillo cambiaron de imagen repentinamente. Antes mostraban mapas estáticos y aburridos de la estación espacial. Ahora mostraban el espacio exterior en tiempo real con alta definición. Las naves que se acercaban eran enormes y oscuras. Eran mucho más grandes que cualquier cosa que el Imperio Krell hubiera construido en su historia. Tenían un color gris oscuro que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. No brillaban como las naves comerciales llenas de luces de neón.
Parecían sombras gigantes moviéndose en la noche eterna del vacío. Cada nave tenía armas visibles en los costados y en la parte inferior. Eran cañones grandes y peligrosos que prometían destrucción total. Los sensores de la estación identificaron los símbolos pintados en los cascos metálicos. Eran los símbolos oficiales de la coalición galáctica. Lyra sintió un frío repentino y profundo en el estómago. Conocía esos símbolos muy bien. Todos en la galaxia los conocían y los respetaban. La coalición era la fuerza que mantenía el orden entre los sistemas estelares. Tenían el poder político y militar de destruir imperios enteros si era necesario para la paz. Los Kree respetaban a la coalición públicamente, pero también la temían en secreto. Nunca querían tener un conflicto abierto con ellos. Era una guerra que nadie podía ganar, y todos lo sabían. Ahora, una flota completa de la coalición estaba apuntando sus armas directamente hacia la estación, y específicamente hacia el sector donde ella estaba parada con sus guardias. Los guardias Kree miraron a su princesa con ojos muy abiertos. Esperaban una orden clara de ataque o defensa, pero Lyra no podía hablar ni moverse. Su garganta estaba completamente seca. El orgullo que tenía hace unos minutos se estaba derritiendo como hielo bajo el sol caliente. Miró a Jack Miller de nuevo con desesperación. Él seguía mirando las pantallas con atención. No parecía impresionado por el poder de fuego. Parecía aburrido, como si ver una flota de guerra fuera algo común y normal para él. Esto no tenía sentido lógico para Lyra. Los humanos no tenían acceso oficial a la coalición. Los humanos eran nuevos en el espacio interestelar. No tenían aliados tan poderosos ni tan antiguos. ¿Qué has hecho?, preguntó Lyra. Su voz ya no sonaba arrogante ni superior. Sonaba preocupada y temblorosa. ¿Qué has llamado aquí exactamente? Esto es una violación del Tratado de Neutralidad Espacial. Si disparan, habrá una guerra total. Millones morirán por tu culpa y tu estupidez. Ella quería culparlo de todo inmediatamente. Quería hacer que él fuera el villano de la historia ante sus guardias. Si podía convencer a los soldados de que Jack era el peligro real, tal vez podría salvar su propia posición política. Tal vez podría explicar al emperador que ella había detenido a un agente provocador peligroso. Jack se giró lentamente hacia ella con calma. Sus movimientos eran fluidos y sin prisa alguna. «No hay guerra aquí, princesa», dijo él. Su voz era tranquila como un lago en calma absoluta. «Nadie va a disparar a menos que alguien cometa un error muy grande ahora». Él miró a los guardias que aún sostenían las armas cargadas. Sus manos temblaban ligeramente por el miedo. El metal de las armas brillaba bajo las luces rojas de la alarma parpadeante. Jack dio un paso hacia ellos con confianza. Los guardias retrocedieron un paso instintivamente hacia atrás. No querían disparar. Sabían que si disparaban a un humano protegido por la coalición, serían los primeros en morir sin duda. Lyra sintió que perdía el control total de la situación. Esto era su estación espacial. Este era su sector designado. Ella debería dar las órdenes aquí. Pero el humano parecía tener el control real de todo. La autoridad no viene de las insignias o los vestidos de oro, dijo Jack como si leyera su mente claramente. Viene de las acciones y la confianza de los demás. La coalición no viene a pelear sin razón. Vienen a asegurarse de que sus embajadores estén seguros en todo momento. Y yo soy su embajador principal hoy. Esas palabras golpearon a Lyra como un golpe físico fuerte. Embajador. No era un soldado raso perdido. No era un espía sin importancia. Era un representante oficial de alto nivel. Y no cualquiera ordinario. La coalición no enviaba embajadores comunes para misiones simples y rutinarias. Enviaban a sus mejores agentes y líderes. La princesa apretó los puños con fuerza. Sus uñas clavaron en las palmas de sus manos suavemente. Había insultado a un dignatario de alto rango públicamente. Lo había amenazado con muerte directa. Lo había tratado como basura sin valor. En la diplomacia galáctica, eso era motivo de ejecución inmediata o exilio permanente. El sistema de comunicación de la estación pitó fuerte de repente. Todas las miradas se dirigieron hacia el panel central de control. Una luz verde parpadeaba indicando una llamada entrante de prioridad máxima urgente. Lyra sabía que debía contestar ella primero. Era la líder de la delegación Kree presente. Era su deber hablar con los visitantes externos. Extendió la mano hacia el panel con dedos temblorosos y sudorosos. Pero antes de que pudiera tocar el botón, Jack levantó su comunicador de muñeca pequeño. La luz del panel cambió de verde a azul instantáneamente. La llamada se redirigió automáticamente hacia el dispositivo de Jack sin permiso. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Lyra con shock total. Ese canal está encriptado y seguro.
Solo el personal de seguridad puede acceder. Jack no respondió a la pregunta. Solo presionó un botón en su muñeca con naturalidad. Una voz grave y autoritaria llenó el pasillo estrecho. No sonó por los altavoces generales de la estación. Sonó solo cerca de Jack, pero todos podían escucharla porque el silencio era total y absoluto. Comandante Miller, dijo la voz. Era la voz de un almirante veterano de muchas guerras. Sonaba cansada pero fuerte y estable. Hemos llegado a la posición acordada en los mapas. Detectamos hostilidad en su sector actual. ¿Necesita apoyo inmediato de fuego? Podemos limpiar la estación en 5 minutos si lo ordena. La amenaza era clara y directa. La flota podía destruir la estación si Jack lo pedía simplemente. Lyra palideció notablemente. Su piel violeta se volvió casi gris por el miedo. Sus guardias bajaron las armas completamente ahora. Nadie se movía ni respiraba fuerte. El aire era tan pesado que costaba respirar normal. Jack miró a Lyra fijamente. Ella esperaba la orden de destrucción inmediata. Esperaba que pidiera venganza por el insulto recibido. Era lo que haría un líder cruel orgulloso. Era lo que haría cualquier líder con poder real. Pero Jack negó con la cabeza suavemente. No es necesario, almirante, dijo Jack con voz firme. La situación está bajo control total ahora. Solo mantengan la posición defensiva. No quiero daños colaterales innecesarios. La voz del almirante respondió inmediatamente con obediencia. Entendido, comandante. Quedamos a la espera de nuevas órdenes. Fuera. La comunicación se cortó con un sonido suave. El silencio volvió al pasillo, pero ahora era diferente. Antes era tensión agresiva y peligrosa. Ahora era miedo puro y respeto. Lyra miró allá con nuevos ojos muy abiertos. Él no era solo un embajador común. El almirante lo llamó comandante oficialmente. En la coalición, ese rango significaba autoridad sobre flotas enteras de naves. Significaba poder de vida y muerte sobre sistemas completos de estrellas. Ella había apuntado un arma a un comandante de la coalición galáctica. Había cometido el error más grande de su vida joven. Jack se ajustó la chaqueta vieja nuevamente con calma. Parecía listo para irse a su nave. Pero Lyra no podía dejarlo ir todavía sin entender. Necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba saber por qué un hombre tan poderoso vestía como un vagabundo simple. ¿Por qué?, preguntó ella. Su voz era apenas un susurro débil. ¿Por qué no llevas insignias visibles? ¿Por qué nos dejaste tratarte así sin decir nada? Jack la miró con una expresión suave y tranquila. No había odio en su cara cansada. Solo había una lección importante que enseñar. Las insignias no hacen al líder. Princesa, dijo él, el respeto se gana con acciones, no se exige con gritos. Hoy aprendiste que el tamaño de tu nave no importa si tu mente es pequeña y cerrada. Lyra sintió las palabras quemar más que cualquier arma energética. Los guardias miraban al suelo, avergonzados de su comportamiento. La princesa estaba de pie, sola frente al humano, sin saber qué hacer a continuación. El destino de su imperio podría depender de los próximos movimientos de este hombre tranquilo. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Ya no era un silencio de tensión agresiva. Era un silencio de respeto absoluto. Los guardias Krell habían bajado sus armas completamente. Las puntas brillantes apuntaban ahora hacia el suelo gris. Ninguno se atrevía a mirar a Jack a los ojos. Sabían que habían estado a un segundo de disparar contra una leyenda viva. La princesa Lyra sentía que las piernas le fallaban. Su orgullo, que era tan grande como una montaña, se había convertido en polvo fino. El aire en el pasillo se sentía diferente. Antes olía a miedo y electricidad. Ahora olía a vergüenza y realización tardía. Jack miró a Lyra con una expresión suave. No había triunfo en su cara. No había satisfacción por verla temblando. Solo había una especie de pena tranquila. Él sabía que este momento era necesario. A veces, las especies poderosas necesitan aprender lecciones duras para entender su lugar en el universo. La princesa abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su garganta estaba cerrada por el miedo y la vergüenza. Sus manos temblaban ligeramente dentro de los guantes blancos de seda. La corona flotante sobre su cabeza parecía inestable por primera vez. ¿Conoces la guerra contra la amenaza Void?, preguntó Jack. Su voz rompió el silencio suavemente. Era una pregunta simple, pero tenía un peso enorme. Lyra asintió lentamente con la cabeza. Todos en la galaxia conocían esa guerra. Había ocurrido hace 10 años. Una entidad oscura había intentado consumir sistemas estelares enteros. Muchas especies habían caído antes de detenerla.
Fue el conflicto más grande de la historia reciente. Los libros de historia hablaban de héroes y batallas épicas. Los niños Krell aprendían sobre esa guerra en las escuelas. Hubo una batalla clave en el sector 9. Continuó Jack. Miró hacia la ventana donde las naves de la coalición flotaban como gigantes dormidos. Muchos creen que fue suerte. Otros dicen que fue sacrificio. Pero la verdad es que fue estrategia. Alguien tuvo que tomar decisiones difíciles. Alguien tuvo que sacrificar naves para salvar planetas. Ese estratega nunca mostró su cara. Nunca dio entrevistas. Desapareció después de la victoria final. Los historiadores lo llamaban el fantasma táctico. Su nombre era un secreto guardado por la coalición. Lyra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El fantasma táctico. Era un mito para su pueblo. Una historia que contaban para inspirar a los soldados. Decían que era un ser de inteligencia pura. Nunca imaginaron que era un humano. Nunca imaginaron que era este hombre con ropa vieja y cansada. Jack Miller no era solo un comandante. Era el arquitecto de la paz actual. Sin él, la coalición no existiría como la conocían. El imperio Krell no existiría. Sus vidas dependían de las decisiones que este hombre tomó en la oscuridad. Tú, susurró Lyra. Su voz era apenas audible. Tú eres él. No es posible. Los registros dicen que desapareció. Jack se encogió de hombros ligeramente. Los registros están equivocados a veces. Yo solo quería vivir en paz. No quería fama ni estatuas. Pero cuando la paz se rompe, tengo que volver a trabajar. Hoy vinimos a asegurar una ruta comercial. No queríamos problemas. Pero tu actitud puso en riesgo a todos aquí. Sus palabras no eran un grito. Eran hechos simples y directos. Los guardias Krell se miraron entre ellos. Se sentían pequeños e insignificantes. Habían apuntado sus armas al Salvador de la Galaxia. Si hubieran disparado, habrían condenado a su propio imperio. La coalición no habría mostrado piedad. La venganza habría sido total y rápida. Lyra bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, no podía mirar a alguien a la cara. Su corona flotante parecía pesar toneladas sobre su cabeza. El oro de su vestido ya no brillaba con poder. Ahora parecía solo metal caro y vacío. En ese momento, el comunicador de Jack sonó de nuevo. Era Karen Lewis otra vez. Su voz sonaba clara y profesional. Jack, la USS Dakota está en posición de escolta. Podemos bajar una lanzadera para tu recogida cuando quieras. El Comando Central pregunta si hay alguna queja formal contra la delegación Krell. Lyra cerró los ojos con fuerza. Una queja formal significaría sanciones económicas. Significaría bloqueo comercial. Significaría la ruina de su sector personal. Su padre, el emperador, la castigaría severamente. Jack miró a Lyra esperando su reacción. Ella estaba temblando visiblemente. Él sabía que tenía poder de destruir su futuro con una sola palabra. Pero la humanidad no era así. Los humanos no buscaban la destrucción sin causa. Buscaban respeto y cooperación. Jack negó con la cabeza hacia el comunicador. No hay quejas formales. Karen, solo un malentendido diplomático. Ya se resolvió. Prepara la lanzadera para salida en 10 minutos. Entendido, comandante, respondió Karen. Cortó la comunicación. El sonido del corte fue suave pero definitivo. Lyra abrió los ojos sorprendida. ¿Sin quejas? ¿Después de todo lo que hice? Preguntó ella. Su voz estaba llena de confusión. Jack comenzó a caminar hacia la salida del pasillo. Los guardias se apartaron rápidamente para dejarlo pasar. Le hicieron un camino libre sin que lo pidiera. Ahora lo miraban con admiración y temor. Jack se detuvo un momento antes de salir. Se giró hacia la princesa una última vez. La luz roja de la alarma se había apagado, dejando la luz blanca normal. El poder no es para humillar a los débiles, dijo Jack. Su voz resonó en las paredes metálicas. El verdadero poder es tener la capacidad de destruir y elegir no hacerlo. Hoy tuviste la oportunidad de mostrar grandeza. Elegiste el miedo en su lugar. Recuerda esto cuando vuelvas a tu imperio. La próxima vez que veas a alguien sin insignias, no asumas que es menos que tú. Podría ser más de lo que puedes imaginar. Lyra no respondió. Solo inclinó la cabeza ligeramente en señal de respeto. Fue un gesto pequeño pero significativo para ella. Jack siguió caminando hacia el hangar de embarque. Sus pasos eran firmes y seguros. Detrás de él, la princesa Lyra se quedó sola con sus guardias. El aire parecía más limpio ahora. La tensión había desaparecido, pero la lección permanecía grabada en sus mentes. Las naves de la coalición comenzaron a moverse lentamente en el espacio exterior.
Se alejaban de la estación como sombras que se disuelven con la luz. Jack Miller desapareció en la esquina del pasillo, dejando atrás un silencio reflexivo. La princesa tocó su corona flotante y la apagó. Ya no la necesitaba para sentirse importante. Había aprendido que la importancia viene de dentro, no de los títulos o la ropa. Los guardias esperaban órdenes, pero ella solo miraba hacia donde Jack había desaparecido. Sabía que su vida había cambiado para siempre en ese minuto corto. El pasillo estaba vacío ahora, pero la presencia de Jack seguía allí. Jack caminó por el pasillo largo hacia el hangar de embarque. La gente se apartaba a su paso lentamente. No era por miedo ahora, era por respeto profundo. Antes lo miraban con curiosidad o desdén abierto. Ahora lo miraban como se mira a un héroe antiguo y legendario. Algunos aliens inclinaban la cabeza cuando pasaba cerca. Otros susurraban entre ellos señalando su chaqueta verde vieja y gastada. Esa chaqueta simple se había convertido en un símbolo de poder real para ellos. Jack no prestaba atención a los murmullos constantes. Solo quería subir a su nave y descansar un poco. El día había sido muy largo y cansado para él. Detrás de él, a lo lejos, la princesa Lyra seguía parada en el mismo lugar. Sus guardias esperaban instrucciones, pero ella no se movía. Miraba la espalda de Jack mientras alejaba cada vez más. Su mente trabajaba rápido procesando todo lo sucedido recientemente. Había aprendido más en 10 minutos que en años de educación imperial estricta. Las escuelas Krell enseñaban que la fuerza bruta era lo único importante. Enseñaban que el tamaño de la nave definía el valor del capitán. Pero Jack Miller le había mostrado otra verdad diferente. La verdad era que el carácter valía más que el metal frío. La verdad era que la calma valía más que los gritos fuertes. Lyra respiró hondo y se enderezó el vestido de oro brillante. La corona flotante seguía apagada sobre su cabeza. Decidió que no la encendería todavía hoy. Necesitaba recordar este momento de humildad para siempre. Necesitaba recordar cómo se sentía ser pequeña frente a alguien grande. Llamó a uno de sus guardias principales con un gesto suave de la mano. El soldado se acercó con cuidado y silencio. No quería molestarla en su estado actual de reflexión. «Prepara el informe para mi padre», dijo Lyra. Su voz era firme pero diferente a la de antes. Ya no tenía ese tono arrogante y superior. «Escribe que la reunión con la coalición fue exitosa y buena. Escribe que los humanos son aliados respetables y fuertes. No menciones el incidente con el comandante Miller. Ese detalle queda entre nosotros solamente». El guardia asintió rápidamente sin dudar. Entendió la orden perfectamente bien. Si el emperador supiera que su hija amenazó a un héroe de la guerra Void, la castigaría severamente. Era mejor guardar el secreto familiar. Era mejor aprender la lección en silencio absoluto. Mientras tanto, Jack llegó al hangar principal amplio. La nave USS Dakota esperaba allí tranquila. Era una lanzadera pequeña pero robusta y fuerte. No tenía decoraciones brillantes ni oro. Era funcional y práctica, como su comandante siempre. Karen Lewis estaba esperando en la rampa de entrada metálica. Llevaba un uniforme azul oscuro sencillo y limpio. Sonrió cuando vio a Jack acercarse con paso firme. No hubo saludos formales ni protocolos estrictos y aburridos. Solo dos colegas que se alegran de verse sanos y salvos. ¿Todo bien?, preguntó Karen. Abrió la puerta de la nave para que él entrara seguro. Jack asintió mientras subía los escalones metálicos fríos. Todo bajo control total. Los Krell entendieron el mensaje claro. Karen miró hacia el pasillo donde los aliens aún observaban todo. Creo que entendieron más que eso solamente. Creo que nunca olvidarán este día en sus vidas. Jack se sentó en la silla del piloto cómoda. Revisó los instrumentos con movimientos familiares y expertos. Los motores comenzaron a zumbar suavemente con energía. El sonido era reconfortante después del silencio tenso de la estación. La lanzadera se separó del suelo lentamente sin ruido. Los propulsores brillaron con luz azul suave y constante. La nave se movió hacia la salida del hangar grande. Desde la ventana, Jack vio a la princesa Lyra por última vez. Ella estaba de pie junto a sus guardias inmóviles. No saludó con la mano. No hizo gestos dramáticos. Solo observó la nave despegar con atención. Jack sabía que ella cambiaría para siempre. No sería la misma líder que era antes de este encuentro. Quizás sería más justa con los demás. Quizás sería más cuidadosa con las especies menores y débiles. Ese era el objetivo real de la misión completa. No era mostrar poder militar. Era enseñar respeto mutuo. La USS Dakota salió al espacio abierto y negro. Las naves de la coalición se alinearon para escoltarla bien. Era una formación impresionante vista desde la estación espacial.
Los aliens en las ventanas veían cómo la humanidad se movía con orden y disciplina perfecta. No había caos ni show innecesario y vano. Solo eficiencia pura y profesional. Lyra vio cómo las naves se alejaban hacia el hiperespacio lejano. Desaparecieron en un destello de luz blanca cegadora. El espacio quedó vacío de nuevo rápidamente. Solo quedaba el planeta muerto abajo y la estación flotando arriba. La princesa se giró hacia sus guardias cansados. «Vamos a volver a la sala de conferencias ahora», dijo ella. «Hay mucho trabajo que hacer hoy, pero lo haremos de manera diferente y nueva». Los guardias la siguieron sin dudar un segundo. Caminaban con más propósito que antes claramente. El encuentro con el humano había cambiado el ambiente de toda la delegación Krell. El miedo se había convertido en motivación sana. La arrogancia se había convertido en prudencia necesaria. Mientras la nave de Jack viajaba entre las estrellas brillantes, él miraba el mapa galáctico complejo. Había muchos puntos rojos indicando conflictos activos. Había muchas especies que aún no entendían la paz verdadera. Pero hoy había plantado una semilla pequeña. Una semilla de duda en la mente de una princesa poderosa. Esa semilla crecería con el tiempo lentamente. Quizás evitaría una guerra futura terrible. Quizás salvaría millones de vidas inocentes. Jack apagó la pantalla del mapa oscuro. Cerró los ojos por un momento breve. Karen lo miró desde el asiento del copiloto atento. ¿Vale la pena?, preguntó ella. Todo este esfuerzo por una lección simple. Jack sonrió con cansancio visible. Siempre vale la pena si evitamos un solo disparo. La humanidad no necesita conquistar la galaxia entera. Solo necesita que la galaxia nos respete finalmente. Y el respeto se gana con paciencia infinita. La nave entró en la velocidad de la luz rápida. Las estrellas se convirtieron en líneas largas de blanco puro. En la estación, Lyra escribió el informe final detallado. Sus dedos se movían rápido sobre el teclado luminoso, pero se detuvo un momento antes de enviar todo. Miró su reflejo en la pantalla negra y brillante. Vio a una líder que había fallado pero que había aprendido. Eso era mejor que una líder que nunca falla pero nunca aprende. Envió el mensaje finalmente con un clic. Luego se quitó los guantes blancos de seda fina. Los puso sobre la mesa con cuidado extremo. Se sentía más ligera sin ellos puestos. La historia de este encuentro se convertiría en leyenda con el tiempo. Los aliens contarían la historia del humano sin insignias visibles. Contarían cómo detuvo una flota con una sola palabra calmada. Contarían cómo enseñó humildad a una princesa orgullosa. Y en el centro de la historia estaría la frase que Lyra dijo al principio. 1 minuto, humano. Esas palabras ahora sonaban irónicas y curiosas. ¿Por qué ese minuto cambió todo para siempre? Cambió a la princesa, cambió a los guardias, y confirmó que los humanos eran una fuerza que no debía subestimarse nunca. Jack Miller durmió durante el viaje largo. Soñó con un futuro donde nadie necesitaba